una problematización porque las cosas peligrosas vienen de la hegemonía del norte. Y primero, hay un modo de conocimiento y de pensamiento que que tiene como fundamento y como modo de conocimiento el cálculo. El cálculo, es decir, que no puede concebir la vida humana, los sentimientos, odio, amor, placer, joy, únicamente calcular. Pero la hegemonía del cálculo, del cuantitativo, es el rasgo común al capitalismo, que ve únicamente fecho, calcular, a la tecnocracia, que ve únicamente de cosas calculadas, a que utiliza estadísticas únicamente, sondajes, pero también a la ciencia clásica, que había como ideal únicamente modo de calcular los fenómenos de las realidades de conocimiento científico. Y entonces, este modo de pensar comporta en un mismo tiempo una lógica determinista, que es la lógica de las máquinas artificiales que nosotros hacemos en las industrias, con la cronometrización, no únicamente del trabajo, pero la cronometrización de la vida cotidiana, con la hiperespecialización, encerrar a las personas en un pequeño trabajo, sin joya, sin responsabilidad. Un proceso que busca hacer obedecer la vida a los imperativos de esta racionalidad, o llamada racionalidad, que es una racionalización. Y además, el modo de ver las cosas con las separaciones de la especialización, las compartimentaciones de la especialización, impide de ver los problemas fundamentales y globales que son no problemas vitales hoy día, problemas fundamentales de nuestra vida, problemas fundamentales de la vida, de la sociedad, de nuestra sociedad y de la vida de la humanidad. Este modo de pensar no puede ver la vida individual, debe ver las pasiones, la poesía de la vida, y decir que es una cosa terrible. También nuestro modo de educación olvidó el principio primero que había escrito Jean-Jacques Rousseau en su libro educativo que se llama L'Émile. El pedagogo decía, hablando de su alumno, quiero enseñarlo a vivir. Yo sé que la enseñanza no hay la posibilidad de unificar la enseñanza de la vida. La enseñanza de la vida, cada persona, cada joven debe la enseñanza, pero con la ayuda de los maestros, de los enseñantes. Es una misión de la enseñanza es ayudar a afrontar la vida, pero en un modo de pensamiento donde no se puede ver la vida. Y mira que también en la ciencia biológica hoy día, en su modo
especializado y reducido de la biología molecular. Hay biologistas que dicen que la vida no existe. Existen las interacciones de moléculas, existe el ácido desoxirribonucleico, existen cosas comportamentos. Olvida que la vida significa todas las cualidades que emergen de la autoorganización completa de la vida, capacidad de autorrecreación, de autorreproducción, de conocimiento. Se olvida la vida, la cosa capital de todo, vivir. Y ese problema del pensamiento del sur es la rehabilitación de la vida. ¿Por qué? Vivir. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Sobrevivir, que significa necesidades para continuar la vida, comer, trabajar, tener platas bastante para vivir, para subir a su familia. Pero sobrevivir no es vivir. Vivir es la posibilidad de expresión de su mismo, de sus aspiraciones, de sus intenciones, de sus capacidades, de comunión, de amor. Así se puede decir que sobrevivir es la prosa de la vida, la cosa sin interés. Pero vivir es poesía. La poesía de la vida es la vida misma. Y si nosotros olvidamos lo que significa la vida, por todo este modo dominante, único, de desintegrar la vida, no podemos adelantar en una tarea de pensamiento del sur y de rehabilitar la palabra vida, que es la cosa la más importante de todo. Y mi pensamiento es decir que el pensamiento del sur debe ser un pensamiento que unice, que religa, que comprende las contradicciones, que reconoce las cualidades de la vida, los artes de la vida, lo que puede significar hoy día una sabiduría. Pienso que el pensamiento del sur no sistemáticamente no refute los aportes del norte. Hay muchos aportes del norte que son interesantes. Muchas de las ideas, como la emancipación femenina, los derechos femeninos, vienen del norte, no del sur, es evidente. No es un pensamiento sincero, pero un pensamiento que no deja el sur desintegrarse y desintegrar también las cualidades o los artes de la vida. Y la misión del pensamiento del sur es una misión para el sur, también para el norte. Es hay que integrar los aportes importantes del norte, pero portar las verdades del sur también en el norte. Y podemos saber que en la hegemonía del norte, lo que se desintegra son las solidaridades. Es evidente que una de las cosas de la desintegración de la solidaridad viene del individualismo, pero no del individualismo en sí mismo, que tiene las virtudes de la autonomía, pero de la desviación, de la reducción de la individualidad.
materialismo, a egocentrismo, al egoísmo. Por un lado, egoísmo individualista, por otro lado, la compartimentation de cada uno en un pedacito de la realidad, hace olvidar el sentido de comunidad, el sentido de hacer parte de un todo. De desintegro la cosa ética fundamental, porque la ética, los dos fuentes de la ética, están solidaridad y responsabilidad. Y en este punto donde ha perdido la desintegración de solidaridad, es evidente que una misión y de proponer una visión, un camino para la restauración de las solidaridades sin perder, evidentemente, las autonomías individuales. Y eso significa una reforma de civilización, y que llamamos política de civilización, que significa una política que lucha contra todos los efectos perversos de la civilización occidental que producto para el modo hegemónico del norte. Pienso que hoy día la pérdida del sentido del global y del fundamental, la dominación del modo de pensar como experto, pensar en un modo compartimental, todo lo que significa expertise, significa destrucción del pensamiento. El pensamiento es religar, es meditar, es reflexionar, y la expertise únicamente cosas separadas con cálculos y modo de descifrar las realidades humanas. Hay a resistir contra la escolaridad mecánica determinista, porque todo se produce con cálculos mecánicos que hacen previsiones. Las previsiones se equivocan siempre, porque hay parte de previsibilidad del futuro. Toda la previsión demográfica de los años 50 a todos equivocados. Las previsiones demográficas de hoy se pueden ser también equivocadas para el futuro. ¿Por qué? Porque en la historia no hay únicamente las cosas que se pueden calcular con la previsibilidad determinista, hay el legado de la imprevisto, del desconocido, como los atentados de la historia de New York, era imprevisto como era imprevisto la elección de Barack Obama. Todas las cosas importantes en la historia eran totalmente imprevistas. Antes, como la Primera Guerra Mundial, y también hay la imprevisibilidad de los acontecimientos de salvación. Cuando un potente ejército macedoniano persa, 5 siglos antes de la época cristiana, la era cristiana, hizo la invasión de la Grecia para tomar posesión de una pequeñita ciudad que se llamaba Atenas. Era evidentemente con la causalidad determinista, evidente que Atenas debía caer, desaparecer. 2 veces Atenas rechazó el invasor persa. La primera es la batalla de Maratón, y la segunda es la trampa de Salamina, en la segunda guerra ética de los persas. Los persas tomaron Atenas y quemaron Atenas. Eran seguros de la victoria, pero la flota griega en el Golfo de Salamina hizo una trampa a la costa persa y destruyó los persas.
esto es acontecimiento totalmente improbable. Encontró como consecuencia el nacimiento de la democracia, el nacimiento de la filosofía. Digamos que hoy día la lógica de la eficacidad, de la predictibilidad, de la calculabilidad, de la hiperespecialización, de la economía, todo esta lógica es lo que conduce a la desiccación de la vida y a obedecer a una razón anónima. Eso tende a la mecanización de la vida, la mecanización que toma las comandas generales en el mundo urbano y también en el mundo campesino, con la agricultura industrializada, con el alimento industrializado, con las reglas, con el modo de consumo, con la publicidad, advertising, la vida cotidiana y la educación misma y la patronalización generalizada. Y esto se difunde sobre la vida. Y que esta tendencia, si eso es la racionalidad, pero esta racionalidad es cerrada, ciega, y produce una total irracionalidad. Y podemos sacar también que lo que llama pensamiento único de política es la rama política de un tipo de pensamiento reductor, disjuntivo, que reina en todos los campos y comanda egalmente los críticos del pensamiento único, porque estos críticos hacen únicamente que criticar, justamente criticar, incapaz de proponer alternativa a otra vía, y la misión del pensamiento del sur es de buscar la otra vía, la vía nueva de salvación. Y pienso que hoy día, donde todas las viejas generaciones están en estado de desconfianza, de desesperanza, porque todas las promesas eran falsas promesas. Esa es la promesa de la armonía occidental, las promesas del desarrollo, las promesas del socialismo, todas estas promesas